Bienvenidos, estamos en el tercer capítulo de Lo que nadie te cuenta, cómo se vive la violencia de género en Latinoamérica. Quiero presentar a mis tres invitadas, la abogada Silvia Buendía, abogada penalista, activista y defensora de los derechos de la mujer, es feminista, la psicóloga Axelis Castillo, psicóloga social con experiencia en el área de violencia de género y familia, es venezolana, y María Cristina Almeida, presidente de la Fundación Inahuarmi, organización que apoya a mujeres en situación de violencia y a familias de víctimas de femicidio. Quiero agradecer también a nuestros auspiciantes, Pacari, Mole El Jardín y UISEC. Recuerden que también tenemos una encuesta a la que queremos que respondan. La pregunta es, ¿la mejor forma para erradicar la violencia de género es A, educando a la sociedad, B, aplicando más reformas legales, C, invirtiendo en organizaciones de apoyo, D, otro? Y antes de empezar, también hablar de algunos datos importantes sobre la violencia de género y feminicidios. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios nacionales muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres y que las tasas de depresión, abortos, infección por VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia frente a las que no han sufrido. Estos son datos que hemos tomado de ONU Mujeres. 15 millones de niñas, adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales u otro tipo de actos sexuales por parte de su esposo, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan solo un 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional. También datos tomados de ONU Mujeres. Ecuador registra en lo que va de año 23 femicidios y ha dado protección a más de 1 millar de mujeres víctimas de violencia machista. Este dato lo hemos tomado de Diario El Comercio. En su último informe sobre el femicidio en Ecuador, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, detalló que el país cerró el 2020 con 118 casos, lo que supone la muerte de una mujer por su condición de género cada 72 horas, con una tendencia que se arrastra desde 2019, cuando la cifra fue de 71. Quiero decirles también a las personas que están enlazadas que tenemos una encuesta. La mejor forma para erradicar la violencia de género es educando a la sociedad, aplicando más reformas legales, invirtiendo en organizaciones de apoyo de otro. Bien, quiero dar la bienvenida a Silvia Buendía, una queridísima amiga, a quien admiro y respeto, a quien conozco desde hace muchos años, y sobre todo la lucidez con la que actúa y sobre todo con la frontalidad, sin miedo a nadie, diciendo las cosas tal como son, al pan pan y al vino vino. Bueno, Silvia, bienvenida, espero que te encuentres muy bien. Empecemos con el tema legalmente, Silvia. ¿Cómo ves la situación actual en Ecuador en el tema de protección a las mujeres que son víctimas de violencia? ¿Son suficientes las leyes? Ya sabemos que la legislación es importante, pero ¿son suficientes las leyes para proteger a las mujeres en Ecuador, Silvia? Dar mi criterio como abogada activista. No son suficientes las leyes para proteger a las mujeres ni en el Ecuador, ni en ningún lugar, ningún país de la región. Y tampoco yo te diría que ningún estado en el mundo ha conseguido erradicar la violencia contra las mujeres. Esta es una asignatura pendiente que tenemos en el mundo, en el planeta. Pero por otro lado, también es importante decirlo. Hoy hablamos de violencia de género. Hace 20 años este no era un tema que se topaba. Es más, si te pones a pensar, estamos en este momento hablando en todo lo que es los medios de comunicación, las redes sociales, la opinión pública te habla sobre la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Este no era un tema. No era un tema de campaña política, no era un tema de los temas que se podían tratar en la época electoral. Simplemente no se hablaba de esto. Entonces, si bien es cierto que la ley es insuficiente, por lo menos hoy día tenemos visibilizado el tema. Hablamos del tema cada vez más
Y eso también te da un indicio de por qué lo vemos tanto. A mí me dicen, por ejemplo, en estos foros, abogada, pero desde el 2014 que se tipificó el femicidio, hay más femicidios, o sea que de repente estuvo mal tipificarlo. No, lo que pasa es que antes este no era un tipo penal, era crimen pasional, o simplemente ni siquiera se lo clasificaba. Eh, Asesinato por celos, porque no quería que la mujer se separe del marido, porque eres mía o de nadie. Hoy tiene un nombre. Las características del femicidio están claramente, por lo menos, evidenciadas en la sociedad, cada día más. Yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando recién estábamos hablando de la posibilidad de tipificar el femicidio, juristas muy importantes, hombres, por supuesto, te decían, esto es una novelería. Entonces también tipifiquemos el chinicidio si es el que se muere es un chino, o el, yo qué sé, cholicidio si el que se muere es un cholo. Decían cosas así totalmente absurdas y de una manera totalmente insensible. Hoy ya ese discurso se escucha menos. Entonces, la buena noticia es que hoy estamos hablando del tema. La mala noticia es que las leyes son insuficientes, porque solamente se cambia una conducta que está estructuralmente naturalizada en la sociedad si es que cambias a la sociedad. La legislación está bien, estamos visibilizando el tema, no queda en la impunidad, le estamos poniendo atención, pero se tienen que crear políticas públicas que pasan por la educación. Lo que tú decías hace un momento, educar a la sociedad. Solamente educando a la sociedad cambias la conducta de la sociedad. Muchísimas gracias. Así empezamos con Silvia. Buen día. Voy a continuar con Cristina Almeida, presidenta de la Fundación Nina Warmi, organización que apoya a mujeres en situación de violencia y a familias de víctimas de femicidio en Ecuador. Cristina, ¿cómo nació Nina Warmi y con qué objetivos? Muy buenas tardes, Michelle. Muchísimas gracias por tu amable invitación. Estoy encantadísima de compartir este espacio junto a mujeres que admiro, que conozco. No tenía la oportunidad de conocer a Axelis, pero me encanta también compartir contigo, conocerte. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. La fundación nace a raíz, Michelle, de una experiencia personal que yo tuve de violencia. Yo soy una sobreviviente de la violencia machista. Entonces, yo decidí salir del círculo de la violencia, pero no lo hice sola. Yo lo hice con la ayuda de una amiga. Yo tuve la suerte de contar con la mano amiga de otra mujer, que fue la ayuda precisa, justa, a tiempo que yo necesité para tomar la decisión que finalmente salvó mi vida. Esto ocurrió en el mes de diciembre del 2017 y en el mes de mayo del 2018 ya estaba yo formando lo que es ahora la Fundación Nina Warmi junto a otras mujeres. Bien, vamos a continuar con Axelis Castillo, que es nuestra invitada psicóloga social con experiencia en área de violencia de género y familia. ¿Cuáles son las principales secuelas a nivel psicológico de las mujeres que han sufrido violencia, Axelis? Por favor y bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada también de compartir este espacio tan necesario, ¿no? Para conversar sobre estos temas que, bueno, han estado en más auge, pero que sigue siendo súper importante que se conversen y que se tomen más acciones al respecto. Te decía, me preguntabas sobre las secuelas emocionales o las secuelas psicológicas que tiene la violencia. Y pues te puedo comentar de los casos que, por ejemplo, estuve atendiendo durante bastantes años. Los trastornos psicológicos, por ejemplo, que son más frecuentes en mujeres que han sido víctimas de violencia, tienen que ver con la depresión, trastornos de ansiedad en diferentes tipos, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que es algo que es como que tiene una duración mucho más corta en el tiempo, pero cuando permanecen estos trastornos, estos síntomas de ansiedad se exacerban y permanecen por tiempos muy prolongados, entonces ya vienen siendo otro tipo de trastornos de ansiedad que también son muy comunes. Te puedo decir también que el tema de la autoestima, el esquema, la forma como la mujer se observa a sí misma, es una de las cosas que se manifiestan más claramente, porque la mujer deja de verse como realmente es y empieza también a tener una visión distorsionada a partir de toda la violencia psicológica de la que ha sido parte, ¿no? Entonces, hay algunos otros trastornos que son un poco menos comunes, pero que también se observan, como por ejemplo cambios en la personalidad y trastornos
de la afectividad, ¿no? Cambios de estado de ánimo frecuentes, pudieran desarrollarse también a partir de lo que es la violencia psicológica. Pero la depresión sigue siendo también uno de los más comunes. Y también había un caso de uno de los primeros casos que yo atendí de una mujer que había sido víctima de violencia desde que estaba muy pequeña hasta su vida adulta, ¿no? Esta mujer presentaba una sintomatología muchísimo más fuerte, un trastorno de ansiedad bastante acentuado, que le hacía sentirse insegura estando lejos de la persona, de su pareja, de quien la maltrató fuertemente hasta casi, bueno, casi podía haber muerto, ¿no? De la golpiza que le había dado. Afortunadamente esta mujer sobrevivió, pero quedó tan devastada psicológicamente que no se sentía bien consigo misma y que no se sentía segura si no estaba esta persona a su lado, ¿no? Eso habla de muchos factores de riesgo, muchos problemas a nivel de su autoestima, de su seguridad, de su visión de sí misma. Presentaba síntomas depresivos también, entonces pueden haber también incluso varios trastornos asociados a partir de eso. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Silvia, continúo contigo. Tú lo has dicho ya en alguna ocasión y también lo dices en las redes sociales. Ser mujer en Ecuador es un factor de riesgo. Por favor, danos un argumento frente a esta afirmación, Silvia. Vivimos en una sociedad en la que cuando tú dices ser mujer es un factor de riesgo, la gente ni siquiera te entiende de qué estás hablando. Ahí está el riesgo. No ver el peligro, no ver el maltrato, que puede ser algo tan mínimo como cómo nos expresamos de las mujeres. Por ejemplo, todo el tiempo estamos tratando de visibilizar las diferentes violencias de género, ¿verdad? Ok. Constantemente, tus interlocutores te dicen, ay, pero se quejan de todo, no es para tanto, qué exageradas que son, pero por Dios, ¿qué más quieren? Lo tienen todo. No querer ver que a las mujeres, comenzando porque nos pagan menos, o sea, no recibimos lo mismo que reciben nuestros pares hombres por hacer exactamente el mismo trabajo, y te digo yo, me adelanto además, por hacerlo mejor, con más responsabilidad, porque las mujeres siempre tenemos que estar probando eso, que somos súper eficientes, que somos súper responsables, súper trabajadoras. Eso existe. Ningún hombre, cuando se levanta en la mañana, se levanta y dice, uy, Dios mío, ojalá hoy día no me violen. Eso solamente nos pasa a las mujeres. A las mujeres desde que tenemos 10, 11, 12 años. Porque desde que tenemos 10, O 11 y antes. 12 años, cuando estamos, o a veces antes, cuando estamos caminando, por ejemplo, al colegio con uniforme, ya estamos escuchando una cantidad de barrabasadas espantosas que nos están diciendo desde la construcción, el albañil, el heladero, el de la tienda, el chofer, el hombre que pasa con el carro manejando y nos mira. Entonces, no ver eso es parte del problema. Y el riesgo que tenemos las mujeres es eso, que no sé, pues cómo decirlo para que no suena tan espantoso, pero las mujeres corremos mucho más peligro de que nos viole o nos mate nuestro marido o nuestro miembro, un miembro pariente de nuestra familia, a que nos agarre un desconocido en un callejón oscuro. Eso no le pasa a los hombres. Que a los hombres los matan, claro que los matan, pero usualmente los matan otros hombres en actos de violencia recíproca. A las mujeres nos mata nuestro marido, nuestro novio, nuestro ex, el chico al que no le paramos bola. Ese es el problema y eso es que hay que visibilizarlo. Es muy improbable que un hombre muera porque su mujer lo mató. A menos, claro, que la mujer se esté defendiendo. Porque ese 8%, ese 7% de hombres que mueren porque su cónyuge le está matando, lo mató, usualmente, casi en su totalidad, es porque se está defendiendo de una agresión. Entonces, no ver esto ya es un riesgo. Y sin embargo, somos una sociedad machista que siempre está trasladando la culpa en las mujeres. Te violaron y cómo estabas vestida. Te mataron, pero ¿y por qué estabas con él? Si te estaba ofendiendo, si te estaba humillando, si te estaba violentando, ¿por qué seguías con él? No nos damos cuenta que este tema de la violencia de género hace 30 años ni siquiera era un tema. No era ni siquiera una contravención. Hasta el año 89 en el Ecuador era legal el femicidio.
porque teníamos un código penal que establecía que un hombre podía matar a su mujer si la encontraba en el momento del adulterio. Estaba exculpado. Entonces el femicidio era legal. Inclusive hasta el año 89 teníamos una legislación también en el Código Penal que le permitía a cualquier hombre de su familia matar a cualquier mujer de su familia si la veía en un acto obsceno, en un acto sexual, que le estuviera quitando el buen nombre de la familia. Eso existía en nuestro Código Penal. Eso existía. La violencia de género no solamente no se hablaba, ni siquiera era una contravención. Tuvo que llegar la ley 103, la ley que crea las comisarías de las mujeres para que recién comiencen a hablar, pero se naturalizó de tal manera que inclusive había un dicho que hasta hoy día se lo recoge: entre marido y mujer nadie se debe meter. De allí venimos. Entonces, claro que es un riesgo ser mujer. Desde que no te entiendan lo que pasa, desde que tú te quejes y te digan, ay, pero si es un piropo. Lesbianas de ser que no te gusta que te estén piropeando. Es trasladarle la culpa a la persona, en este caso a las mujeres, que sufrimos la agresión. Y todo el tiempo tenemos políticos hombres que todo el tiempo están diciendo, yo siempre he respetado a las mujeres. Involuntariamente, si alguna mujer se sintió ofendida porque le dije entrevista en carne o loca, o que las mujeres estamos buscando que nos agredan, ay, yo lo siento. Entonces está tan naturalizado el insulto, la deslegitimación de las mujeres en todos los eventos de su vida y sobre todo en las violencias que sufrimos, que constantemente están estos políticos, estas autoridades declarando estas, ¿cómo te digo? Disculpas vacías, disculpas absolutamente vacías, desde el periodismo, desde todos lados. Ay, si se sintieron ofendidas porque dije que sí, que el video sexual. No, no, eso es una ofensa. No, no entenderlo es parte del problema. Y es un riesgo para las mujeres siempre y en todo lugar. Ni siquiera entender lo que es violencia de género, porque te siguen hablando de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. No, no, porque a las mujeres no solamente nos violentan en nuestra casa, no solamente nos violentan en nuestra familia, nos violentan en la calle, en la casa, en la escuela, en el colegio, en el kinder, en el estadio, en los teatros, en los cines, en el parque, en todo lugar. ¿Qué es lo que tiene en común? Que es contra las mujeres. Por eso es violencia de género. El lugar es lo de menos. Nos pasa todo el tiempo y en todas partes. Lo dices con muchísima claridad y además con los argumentos sólidos. María Cristina, en tu caso, pues tú al inicio de este panel lo decías claramente que la Fundación Nina Warmi nació porque tú sufriste en carne propia constantes agresiones. Cris, ¿por qué es tan difícil para una mujer salir de ese círculo de violencia? Esta es otra frase que también escuchamos con mucha frecuencia. Le ha de gustar que por eso se queda. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no toma la valentía? Algo estará haciendo para que tenga estas consecuencias. Quiero que desde tu perspectiva hables con claridad para que se nos caiga esa máscara que de este discurso que no solo lo dicen los hombres, sino también las mujeres, Cris. Así es, sí, tienes toda la razón, Michelle. Lamentablemente son conceptos, son prejuicios muy generalizados a nivel de toda la sociedad, tanto en hombres como en mujeres, grandes y chicos. Siempre cuando existe una manifestación de violencia machista contra la mujer, se tiende a responsabilizar a la víctima de la propia agresión que está sufriendo. Siempre se encuentra una razón para justificar al agresor en lugar de pues ser un apoyo, ser una esperanza, ¿no? Para la mujer que está siendo víctima. Esa es una de las razones, Michelle. Una mujer difícilmente puede darse cuenta que está siendo agredida porque le responsabilizan, le culpabilizan, dicen que bueno, que seguramente fue infiel o seguramente no cumple con sus tareas en el hogar o porque seguramente no es una buena pareja. Hay muchos factores, ¿no? Que siempre tienden a responsabilizar a la víctima de las agresiones que está sufriendo. Estamos en una sociedad, tú sabes, machista, en la que es normalizada cualquier tipo de violencia dentro del contexto de una relación de pareja, ¿no? Entonces, piensan que es normal tener discusiones con gritos, con empujones, con sacudones. Piensan que es normal también que un hombre dentro de una relación de pareja esté constantemente ejerciendo algún tipo de control sobre su pareja, ¿no? Sobre su esposa, sobre la madre de sus hijos. Y se disfraza este control detrás de lo que es el amor. Se tiende a relacionar los celos o el control con el amor.
porque es de esa manera como nos han educado, ¿no? En la sociedad nos enseñan que cualquier tipo de demostración de celos o de control es amor. Entonces, de esa manera nos han educado, hemos crecido las mujeres, ¿no? Con esa idea de que pues es parte de, y que no se puede cambiar, que es normal sufrir este tipo de violencias. No conocemos una vida diferente a esta, ¿no? Y dentro del círculo de la violencia, cuando uno empieza a aceptar las primeras violencias o las primeras demostraciones de control o de celos, pues ya uno cruza una línea de la que ya no se puede regresar. Uno empieza a perdonar pequeñas agresiones, ¿no? Pequeñas demostraciones de celos o de control. Perdona y sigue perdonando. ¿Por qué? Porque psicológicamente, Axelis no me dejará decir otra cosa. Psicológicamente, cuando uno ha estado en una relación con un agresor, el agresor pues primero se muestra muy amable, muy amoroso, inteligente, muy sociable, inteligente en sus emociones. Entonces, cuando empiezan las primeras manifestaciones de violencia, una mujer dentro de este círculo se queda con esos recuerdos en su cabeza. Los pocos o muchos buenos recuerdos son aquellos a los que uno se aferra. Y de pronto comienza a cuestionarse incluso su versión de la realidad, de lo que está viviendo, ¿no? Dice, bueno, pero es que él es todo amoroso, respetuoso, siempre me ha valorado, y esto que me hizo como que no me cuadra, entonces prefiere taparlo, prefiere justificarlo y llega a normalizarlo. Entonces, en esa situación es muy difícil que una dentro del círculo de la violencia, en primer lugar, acepte que está siendo agredida y en segundo lugar, comprenda que esto no debería ser parte de su vida, que esto no es normal, porque se nos ha enseñado que es parte de una relación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres que están casadas, piensan que tienen que soportar cualquier tipo de agresión en el nombre del matrimonio o por los hijos también, ¿no? Muchas veces las mujeres aguantan todo tipo de agresiones porque no quieren dejar a sus hijos sin padre, ¿no? Dentro de la sociedad también está muy estigmatizada una mujer que se ha divorciado o que quiere divorciarse. Entonces, por ejemplo, a uno le hacen creer que si se divorcia, pues nadie más le va a querer, nadie le va a aceptar, y peor aún si es que tiene hijos, peor aún si es que ya pasa cierta edad. Entonces hay todo tipo de prejuicios, de estigmas en contra de las mujeres dentro del círculo de la violencia, si es que alzan su voz para denunciar, o a su vez también mujeres que han salido y que de alguna forma supieron decir que no, entonces se divorciaron, dejaron atrás a su agresor, pero ya le están responsabilizando, diciéndole que no, pero es que tú eres una mujer divorciada, entonces como que esto estuviera mal, ¿no? Y son en realidad prejuicios, sobre todo, obedece a prejuicios, a temores que el agresor mismo se encarga de enquistar en la mente de una mujer, le hace sentir incapaz, por ejemplo, de salir sola adelante, de buscar sus propios medios para subsistir. Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, las mujeres dentro del círculo de la violencia dependen económicamente de sus agresores. Entonces, esa también es una manera de maltratar a las mujeres, pues de decirles, pero es que, ¿cómo vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Tú y tus hijos se van a quedar en la calle si es que le dejas a este agresor, si es que le denuncias, si es que se va preso, ¿cómo vas a hacer? Y claro, por supuesto, es una preocupación absolutamente real y legítima, ¿no? Pero no debería de ser, digamos, un factor decisivo al momento de poner o no una denuncia, porque resulta que la vida de las mujeres está en peligro. Y sin temor a equivocarme, ¿no? O sea, las cifras lo dicen, como ya habíamos mencionado antes en este panel, cada 72 horas una mujer es asesinada en nuestro país. Y de las formas más crueles, y por parte de quien decía amarlo, por parte de su pareja, de su expareja, del padre de sus hijos, por parte incluso de su padre, de su cuñado, de su hermano, dentro de su propia casa, ¿no? Esto es lo que caracterizan estos tipos de crímenes, de femicidios. Entonces, si estamos hablando de estas manifestaciones de violencia, que desde luego van en escalada, ¿no? No es que empieza desde un golpe, empieza desde ejecutar control, desde celarle, desde un sacudón, un empujón, desde que él no le gusta o le cuestiona cómo se viste, cómo habla, con quién se lleva. Eso va escalando, va cada vez para peor. Entonces, estas primeras manifestaciones son las que deberían identificarse y deberían ser señales de alerta para que una mujer sepa que está su vida en un potencial peligro y sin exagerar. Entonces, definitivamente es un proceso de cada mujer para salir de la violencia.
no se puede generalizar. Yo te puedo decir, Michelle, que por ejemplo en mi caso, no me tardé mucho tiempo en dejar atrás esta situación. Fueron solamente 5 meses en los que yo decidí no contestarle nunca más un solo mensaje, una sola llamada, apartarme de todos los amigos, incluso familia que eran amigos ya también de él, conocidos, para no saber absolutamente ningún detalle de su vida, ¿no? Esto es una decisión que uno definitivamente debe tomar, si es que quiere salir de una mala relación. Pero pocas mujeres lo pueden hacer, porque a veces incluso tienen hijos en común, o porque tienen negocios en común, o porque es tan difícil la dependencia emocional que uno desarrolla de su agresor, como lo decía Axelis. Es un desgaste, ¿no? Es psicológico que se produce a raíz del maltrato. Este desgaste a uno absolutamente le deja desarmado. Uno no sabe identificar en qué punto de violencia se encuentra, no sabe que tiene derecho a denunciar, porque evidentemente todos estos actos son denunciables, ¿no? La violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia verbal. Uno no conoce a veces sus derechos, o se olvida que tiene derechos, o piensa simplemente que no hay una vida después de la violencia, o no piensa que no va a poder salir, que no es posible salir, ¿no? Entonces, te diría, principalmente, como vuelvo y repito, obedece a que hay prejuicios, que realmente una mujer es muy cuestionada, responsabilizada de su propia agresión, mientras está en el círculo de la violencia. Cuando decide alzar su voz, ni se diga, porque uno empieza, por ejemplo, un proceso legal posterior a una denuncia, y todos los administradores de justicia, la misma cosa. Le revictimizan, le culpabilizan, le cuestionan si es que fue violada, que con qué ropa estaba, que en qué lugar estaba, que por qué estaba caminando de madrugada, que por qué ingirió alcohol, o una mujer que fue violentada, digamos, psicológicamente, pero hay que exagerar. ¿Cuántas veces le dijo así? Pero no, pues debe estar equivocada, es su marido, mejor cuide el hogar, quédese con sus hijos, vea, les va a hacer un daño a sus hijos dejándoles sin su padre. Igual lo que es violencia física, que yo lo viví, Michelle, porque en un inicio yo viví violencia psicológica. Esto fue escalando hasta violencia física. Y yo fui a poner una denuncia en una institución aquí en la ciudad de Quito, y me cuestionaron absolutamente todo, que qué habré hecho para provocar esta agresión. Y con decirte que mi testimonio, incluso sustentado en el examen médico legal que me hicieron, no fue suficiente, y en ese proceso él fue declarado inocente. Entonces, imagínate, es una revictimización constante por la sociedad, por los funcionarios de justicia, por la policía. Igual, ellos manejan el mismo discurso, ¿no? ¿Pero qué le habrá hecho? ¿Pero está segura? Vea, mijita, ¿le va a meter preso a su marido? Eso es lo que tenemos que enfrentar las mujeres. Entonces, es sumamente difícil, pero es un proceso por el que cada una debe pasar, y definitivamente es posible, y estoy aquí para decirlo, es posible vivir una vida libre de violencia. Muchísimas gracias, Cris. Axelis, ¿cómo detectar a tiempo manifestaciones machistas y violentas? Como decía Silvia, esto está tan naturalizado que creemos que es normal. Desde pequeñas estamos escuchando frases y creemos que eso es parte de la cotidianidad y de lo que debemos escuchar las mujeres. ¿Cómo detectar a tiempo estas manifestaciones en una relación de pareja? Sí. Bueno, antes de responderte pregunta, también quería complementar, primera que me habías hecho, porque me faltó decir que una de las consecuencias más graves también de la violencia psicológica, por ejemplo, de la que puede ser parte de una mujer, o de la violencia en general, de los diferentes tipos de violencia que puede haber, pero siempre hay presente violencia psicológica, ¿no? Es el llegar a concretar un suicidio, o pensar en suicidarse, ¿no? Que esto también es como un síntoma quizás de depresión, pero que se puede comprobar, ¿sí? Cuando uno hace la consulta, cuando uno empieza a atender a los pacientes, uno puede comprobar la relación que existe entre lo que esta persona le ha dicho, le ha sido consecuente, le ha hecho, y cómo eso le ha llevado a pensar entonces en hacerse daño, ¿no? A sí misma. De hecho, aquí en Venezuela, eso también se incluyó dentro de la ley que se trabaja para la protección de las mujeres. Se incluyó como una forma de violencia la inducción al suicidio, antes del femicidio, ¿no? Se colocó el femicidio y la inducción al suicidio. Entonces, aquí han habido bastantes avances a nivel de la ley y eso, pero bueno, como decía Silvia anteriormente, no es suficiente para nada el tema de la ley, ¿no?
Entonces, con respecto a los síntomas que uno podría, o los signos que uno podría detectar desde un principio, también esto de cambio de personalidad que les comentaba, como trastorno en sí, no se ve con mucha frecuencia, pero sí existe un cambio de personalidad que la mujer empieza a tener por la inducción o por la violencia psicológica, que empieza de forma muy sutil, ¿sí? Cuando le dicen la forma como se tiene que vestir, la forma como tiene que utilizar el cabello, cómo tiene que saludar, ¿no? Cuando va Ujú, ah, cambiando su forma de ser, decía muy bien Cris, con todo explicó, es los celos. Hay celos que dicen que son como celos normales y todo esto, ¿no? Pero cuando vemos te cela porque saluda a alguien, que te está celando o que te revisa el teléfono constantemente, que te cela si alguien te saluda, ¿sí? Hay un celo que es como muy exacerbado, eso es un celo patológico que nosotros lo llamamos celotipia, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver que existe esto dentro de la relación, pues es un signo de alarma bastante fuerte y es muy frecuente, ¿no? Poder observar si esta persona que está conmigo o esta persona que conozco tiene una personalidad muy posesiva, ¿sí? Eso es un signo de alarma también, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, cuando ocurre, por ejemplo, se va profundizando y también empieza lo que sería el aislamiento, ¿no? Que bueno, no, pero ¿por qué vas a visitar a tu familia o por qué mejor no, en vez de estar con tus amigos no te vienes tú conmigo o querer estar siempre, ir a todos lados siempre contigo? Eso también es un signo de alerta, ¿no? De esto de la posesividad. Entonces serían como esos serían como los principales que yo te podría describir en este momento. Gracias, Axelis. Silvia, ¿qué significa vivir en igualdad? como nunca hemos vivido en igualdad, ni siquiera se me ocurre, pero tengo algunas ideas. Que no te digan, caemos en el error de pensar que aquí es un problema de tu pareja o del hombre o de los hombres en la sociedad. No es así, es la sociedad en su conjunto. Porque a veces justamente son las mujeres de tu familia las que te dicen, cuando tú reclamas y te reclamas maltrato, te dicen, bueno, los hombres son así, así son los hombres, todos son así. Tu papá era así también, tu abuelo era así, todo. Entonces sucede que como todos los hombres son así, nosotros no podemos reclamar porque hay que aceptar, así son los hombres. A las mujeres nos toca aguantar, postergar nuestros deseos. Siempre estamos, como quien dice, cediendo nuestro espacio, nuestros intereses, nuestros temas, nuestros dolores inclusive, porque los de ellos son más importantes. Así nos criaron. No es un problema de los hombres, es un problema de cómo se concibe la relación entre los géneros, los roles de género. Entonces, una sociedad en la que esto no exista sería una sociedad mucho más justa. Porque, a ver, yo no te puedo decir que hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales. Somos tan diferentes como cualquier persona, porque de hecho ni siquiera entre las mujeres somos iguales. Hay mujeres que son mayores, más grandes, más chicas, estamos, no sé, pues relacionadas entre nosotras distinto dependiendo de nuestro grado de escolaridad, nuestra edad, nuestra condición socioeconómica. Entre mujeres somos diferentes, nuestra orientación sexual. Pero lo que yo estoy diciendo es que la diferencia entre los hombres y las mujeres no hace que los hombres sean superiores que las mujeres o que jerárquicamente en una sociedad sus temas, su conducta, tienen que ser o más importantes o someter a las mujeres. Eso es todo. Cuando a veces me dicen, no, que la feminazi, que ustedes lo que quieren es someter, no, no, someter no. De hecho, ninguna mujer feminista, ninguna corriente feminista que yo conozca tiene, por ejemplo, el planteamiento de que los hombres no voten, o que no manejen, o que no estudien, o que no trabajen, o que no trabajen fuera de su hogar, o limitarlos, o decirles cómo tienen que verse o cómo tienen que vestirse. Eso en la sociedad se ha dado para con las mujeres. A las mujeres no tienes que hacer, esto no puedes hacer, no puedes trabajar fuera de tu casa, no puedes usar pantalones, no puedes votar, no puedes educarte, no puedes ser profesional, no puedes decidir sobre tu embarazo, ni siquiera cuando has sido violada, eso pasa en el Ecuador. Somos nosotras
la que hemos sufrido una serie de limitaciones y la seguimos sufriendo. Al hombre nadie le va a decir, no te puedes hacer una, no sé, no te puedes operar de la vesícula. ¿Por qué? Porque es pecado. Eso nos pasa a las mujeres. A nosotras se nos cuestiona todas las decisiones sobre nuestro proyecto de vida, nuestro futuro, nuestro trabajo, nuestras decisiones profesionales, cómo somos madres. Imagínate tú, por ejemplo, y pensemos esto, si un hombre, padre de familia, no sabe cuál es el jarabe para la tos, cómo se llama el jarabe para la tos de su hijo que está enfermo, ¿qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice el médico? Ay, así son los hombres. Si una mujer no sabe cuál es el nombre de los medicamentos que consume su hijo cuando está enfermo o su hija, cómo se llaman sus mejores amigos, su juguete favorito, cuándo tiene examen, qué nota sacó, es la peor de las madres. La peor, Al claro. hombre, no pasa nada, así son los hombres. Cuando le haces una entrevista a un hombre político, a un hombre profesional, a un hombre que es autoridad, a cualquier hombre, le preguntan, un poco de tontera, a las mujeres que nos preguntan, ¿cómo hace usted para conjugar sus labores de madre y de esposa con su labor profesional? Siempre, siempre y en todo lugar a nosotros nos preguntan, pues, entonces las mujeres, ¿qué es lo que decimos? Solemos decir, yo sobre todo soy mamá. Lo más importante para mí no es ser abogada, no es ser activista, no es ser política, no es ser autoridad, no es ser alcaldesa, es ser la mujer de mi marido o la madre de mis hijos. Y pobre de que tú no lo digas. Al hombre, en cambio, nadie le está preguntando, ¿y cómo se llama tu mujer? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y cómo haces para ser papá y trabajar? Eso nos preguntan solamente a las mujeres. Entonces, obviamente que no vivimos en una sociedad en la que haya igualdad de tratamiento y oportunidades. Y ojo, repito, no es que hombres y mujeres seamos iguales, somos súper distintos, pero el tratamiento en el tema de roles de género es tan inequitativo, tan injusto, que hace que las mujeres tengamos que pensar 10 veces antes de soltar cualquier cosa. Por ejemplo, a un hombre, ¿usted cree en Dios? El hombre dice, no, ay, qué lindo, el hombre es libre-pensador, es un iconoclasta. Una mujer no puede decir, por ejemplo, que es atea, porque entonces pierde una de las virtudes más grandes de las mujeres, ser creyentes. Eso nos pasa a las mujeres. El peso, el vestido, cómo te ves, cómo te vistes, La cómo edad. hablas. La edad. Mira, entonces, las varas son tan distintas que el más mediocre de los hombres puede lanzarse a ser candidato a la presidencia. En cambio, una mujer brillante, inteligente, le van a cuestionar, pero ¿estará preparada para el cargo? ¿Será que el Ecuador está preparado para una mujer política? Y un O poco de qué, estupidez que a los hombres no le dicen. No te escuché, perdón. o qué ambiciosa es, ¿no? Ah, no, es una ambiciosa, es una mujer que no tiene límites, no tiene arrestos, pobre su familia, pobre su marido. A mí todo el tiempo me dicen, pobre tu marido. Digo, ¿por qué? Pobre, o sea, ¿por qué pobre mi marido? Ah, tiene que ser un santo. ¿Por qué? Porque tengo ambiciones, porque tengo trabajo, porque tengo voz. A ninguna mujer se le ocurriría, o a ningún hombre se le ocurriría cuestionar a la consorte del candidato, a la consorte del presidente. Ella está bien siendo un florero, siendo la primera dama inclusive. No pasa nada. Pero si es al revés, pobre tu marido. Entonces, cuando eso deje de pasar, viviremos en una sociedad bastante más justa. Algún día yo creo que se va a caer. Yo creo que el patriarcado se va a caer. Lo estamos viendo caer. Cris, ¿cómo apoya la Fundación Nina Warmi a las mujeres en situación de violencia? ¿Cómo pueden acudir las mujeres que están viviendo situación de violencia? Michelle, estamos en todas las redes sociales, tenemos nuestra fanpage de Facebook, tenemos nuestro Instagram, tenemos Twitter, y en todas las redes sociales está mi número celular, de hecho. Cualquier mujer a cualquier hora, en cualquier situación de violencia que sienta su vida amenazada, puede contactarme a mí vía WhatsApp, me puede llamar, me puede escribir y puede contarnos su historia. Para nosotras, a partir de eso, pues determinar cuál sería la mejor ayuda que le podemos brindarnos, o sea, porque lógico, todas las situaciones son distintas, cada mujer está en una parte diferente de su proceso para salir de la violencia. Hay mujeres que, bueno, suponte nos escriben y nos dicen, me acaba de pasar algo terrible, me acaban de violar, nos ha pasado. Entonces, en esos casos, lógico que lo que procede es poner la denuncia dadas las evidencias, ¿no? De la violencia que tuvo que vivir. Sin embargo, es lo último lo que una mujer piensa.
es lo último que una mujer necesita escuchar de procesos legales, de poner denuncias, de ser revictimizada dentro de los exámenes médicos legales y todo lo demás. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es recibirlas, darles ese abrazo que ellas necesitan, hacerles sentir que están en un lugar seguro donde pueden compartir su historia. A raíz de eso, pues ahí sí se determina, ¿no? Si es que está como que en capacidad de empezar un proceso legal, si es que quiere hacerlo, porque muchas veces no quieren denunciar, ¿no? Y por supuesto no se las puede obligar. O a su vez, simplemente si necesita o está dispuesta a recibir ayuda psicológica, ¿no? Que es por lo general lo que siempre brindamos. Esto en el contexto de la pandemia lo hemos estado llevando a cabo obviamente vía Zoom. Ha sido la pandemia también una manera, nos hemos tenido que obligar, ¿no? a hacer las cosas de diferentes formas, ser muy creativas, y menos mal contamos con estos recursos como el de ahora mismo que nos enlazan, Michelle, para poder juntarnos y conversar. Entonces lo hacemos vía Zoom, lo hacemos vía Google Meet, contamos con algunas maravillosas profesionales dentro de lo que es la psicología y también leyes que brindan asesoría así a través del Zoom en la hora que pues podamos acordar, ¿no? ¿Qué más? También nuestro apoyo consiste en brindarles acompañamiento, que no es otra cosa que, por ejemplo, ya cuando vuelvan a hacer las audiencias de manera personal, pues acompañarles a una audiencia, llevar a cabo un plantón, por ejemplo, afuera de una audiencia. También el acompañamiento consiste en visibilizar los casos a través de nuestras redes sociales, porque de esa manera pues se hace un llamado a la sociedad a ejercer presión social, ¿no? Para exigir justicia a nombre de la mujer que está en situación de violencia y con suerte pues lograr que una sentencia condenatoria en contra de un agresor, en contra de un femicida, etcétera. Gracias, Cris. Axelis, hace un momento tanto Silvia como Cristina han hablado de esto de si te separas de tu pareja vas a dejar a tus hijos sin padre, todo lo que tiene que ver con el estigma social, pero ¿cómo afecta la violencia de género a los hijos de una mujer que sufre maltrato? Lo afecta muchísimo. Los niños empiezan a generar muchísima ansiedad, altos niveles de ansiedad. Incluso se puede observar en su adultez la repetición de ciertos patrones, ¿no? Bueno, eso lo vemos también a nivel cultural. También puede haber los casos en los que el niño decide que nunca va a ser como su papá y todo eso. O sea, todo lo que vivió pues lo deja marcado de por vida, ¿sí? Y todo eso a través de una terapia o una psicoterapia pues se puede trabajar y es necesario, es súper importante que los niños puedan asistir a psicoterapia o sean acompañados psicológicamente cuando han sido víctimas de violencia. Ahora, síntomas que se ven cuando en estos momentos cruciales en los que los niños están siendo víctimas de violencia en el momento presente, ¿no? La ansiedad empieza a exacerbarse tanto que pueden incluso tener lo que nosotros llamamos, bueno, algunos psicólogos lo llamamos regresiones y empiezan a orinarse, ¿no? Empieza esta incontinencia urinaria. A ciertas edades que ya deberían tener control de esfínter, empiezan a volver atrás, ¿no? Como decirlo, para explicarlo mejor así. Eso es un síntoma de que los niveles de ansiedad del niño están súper altos y esto es lo más común que ocurre cuando hay violencia, ¿no? Otros síntomas también de altos niveles de ansiedad empieza también a afectarlos a nivel del sueño, ¿no? Empiezan a tener terrores nocturnos, pesadillas muy fuertes. Pueden también observarse cambios en la personalidad de los niños, ¿no? O sea, ya podemos ver que desde pequeñitos hasta los 7 años ellos están en la construcción de su personalidad, pero cuando observamos niños demasiado retraídos, que les da miedo todo, que se sienten muy nerviosos, pues obviamente eso también es un síntoma de que está viviendo violencia y de que tiene unos niveles de ansiedad también bastante exacerbados. Entonces, bueno, la consecuencia más grave, pienso yo, es que ellos repliquen, ¿no? También esta violencia en otros niños y en otras niñas, y posteriormente también con las parejas con las que se vayan relacionando, ¿no?
Los niños más que todo, bueno, también podría haber autolesiones, ¿sí? También, eso también pasa muchísimo cuando los niños son o están en presencia en hogares muy violentos, ellos también pueden llegar a utilizar esto cuando la violencia es bastante extrema, la que se está viviendo, la que están experimentando. Entonces, bueno, esas serían como las consecuencias. Pues, y también el tema de la personalidad, el cambio de la personalidad que puede tener, pero es la construcción de una personalidad que no sería la que el niño realmente pudiera manifestar, ¿no? Que sería más bien consecuencia de haber estado en un entorno completamente violento. Y bueno, también se observan conductas desafiantes, conductas negativistas, son niños que pueden ser muy reacios a querer hablar con otras personas, pero también pueden ser muy reacios a querer colaborar con otras personas, ¿sí? Cuando la violencia que han vivido ha sido muy extrema, desconfían muchísimo de las otras personas, ¿no? Esas son cosas que se ven muchísimo en estos niños. Gracias. Ahora voy a tomar en cuenta una pregunta de un estudiante de Derecho de la Universidad Internacional SEC, que está dirigida a Silvia Buendía. La violencia en pandemia ha aumentado, así como los grados de poder en las diferentes esferas sociales. La Constitución protege la igualdad material como la igualdad formal. En este sentido, ¿qué acciones debe tomar el Estado para que exista una paridad material, no solo formal, en los diferentes sectores que maneja la sociedad, como sector laboral, educación, familia, etcétera? Es José David Mejía, estudiante de Derecho de la UISEC. ¿Cómo empiezo a contestarle a José David, que va a ser abogado? Como yo, una abogada ya vieja, que estoy de regreso, que ya no pienso como estudiante. Sí, la Constitución nuestra tiene un eje de derechos humanos que es fantástico. Es realmente, hasta a mí me conmueve cómo se ha pensado en cada faceta de la personalidad y sobre todo en las características que deberíamos pensar que pueden ser de exclusión o de discrimen. Y cómo se ha pensado en las mujeres, en el hecho de que ser mujer es un factor de riesgo. Claro, sin embargo, y con embargo, en la pandemia vimos mujeres encerradas en su casa con el agresor, porque ya lo sabemos por las estadísticas del INEC, que el lugar donde más nos agreden y más nos humillan y más en riesgo estamos es en el hogar. Tenemos el problema de que además, ¿cómo haces tú para ir a denunciar a tu agresor cuando estás viviendo con tu agresor y no puedes salir porque tenemos un problema de cuarentena y de pandemia? La Fiscalía hizo algo bueno, hizo algo que me parece que es excelente. Crea un portal web para que tú, sin necesidad de salir de tu casa, a través del Internet, puedas denunciar. Sin embargo, de nuevo, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen acceso a Internet? El problema de nuestras leyes, de la legislación en general en el Ecuador y en el mundo, es que siempre llegan tarde. Siempre llega cuando estamos ya desbocados por una circunstancia, una situación que nos hace mucho más difícil la vida. Entonces, de nuevo, jóvenes abogados y abogadas, jóvenes estudiantes que están en este momento recién estudiando derecho. El derecho no es la solución en la sociedad de todos los problemas. Si tuviéramos que encarcelar a todos los agresores, a todos los violentadores, no nos alcanzarían unos estadios, tendríamos que meterlos en vez de cárceles en estadios, porque está tan naturalizado la violencia, que si todas las violencias son delitos, tendríamos que construir estadios para meterlos a todos los agresores. ¿Cómo se puede cambiar esto? Y también lo dice la Constitución. En el artículo 71 habla del enfoque de género. El enfoque de género es ese análisis que se debe de estar en todas las políticas públicas, pero sobre todo en la educación, porque el agresor no nace agresor, el violentador no nace violento. Es la educación, la sociedad, la tradición, la religión inclusive, que te convirtió en un depredador de mujeres siendo hombre. ¿Por qué? Porque te dicen que así son los hombres, que, que la forma de ser hombre, esta masculinidad hegemónica es violenta, es machista, está en una jerarquía superior de la mujer y que se relaciona con la mujer
a través de la violencia, del control. Entonces, la Constitución está perfecta, legislar está bien, la impunidad debe combatirse a través de una legislación, de unos jueces y todo lo demás. Pero solamente el enfoque de género en las políticas públicas, en el discurso y sobre todo en la educación de una sociedad es la que te puede garantizar una vida sin violencia para las mujeres y para toda la sociedad. Porque esa forma de ser macho, violento, también es androcéntrico. También ejerce violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes, los animales, la naturaleza. Es depredador. Eso tenemos que cambiar. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que hay una encuesta. La mejor forma para erradicar la violencia de género es educando a la sociedad, B, aplicando más reformas legales, C, invertir en organizaciones de apoyo, D, otro. Bien, así vamos concluyendo. Quiero agradecer la presencia tanto de Silvia Buendía, abogada y activista ecuatoriana por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Como activista fue militante del movimiento político de izquierda Ruptura de los 25 y portavoz de la red LGBTI Diversidad Ecuador, que lleva adelante la campaña en favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en ese país. Para las elecciones legislativas de Ecuador 2013 fue candidata por el movimiento PK. Sus objetivos son, entre otros, contribuir al desarrollo humano integral a través de un proyecto de periodismo educativo centrado en la ciudadanía, la ética civil y el fortalecimiento de la familia y crear espacios reales y virtuales para mejorar la calidad de la educación. También ha estado con nosotros Axelis Castillo, psicóloga social con experiencia en el área de violencia de género y familia. Trabajó en instituciones públicas atendiendo mujeres víctimas de violencia, evaluando tanto a las víctimas como a hombres agresores, dictando charlas y talleres de sensibilización en violencia y participando en juicios como intérprete de informes psicológicos. Y finalmente, María Cristina Almeida. María Cristina no solamente es una activista importante del país, sino que además fue una de las muchas mujeres que vivieron violencia de género y que se presentan en nuestro país. Sufrió en carne propia constantes agresiones por parte de su pareja y de hecho vivir esa experiencia fue lo que la llevó a crear la Fundación Nina Warmi, una organización que apoya a mujeres en situación de violencia y a familias de víctimas de femicidio. Quiero agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, Pacari, UISEC, MOL El Jardín. Recuerden que pues todas estas entrevistas también estarán en el canal de YouTube Michelle Oquendo. Habrá el próximo jueves un resumen por Instagram TV y el audio completo de la entrevista por Radio Visión. El próximo programa vamos a hablar sobre el colectivo LGBTI, la cara más oscura de la discriminación en América Latina y el mundo. Esto será para el jueves 22 de abril. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por su atención.